Contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. Tamborero, palitero, cumaquero, cuando muera toca un golpe trancao. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. El día que yo me muera no quiero que nadie llore, que repique bien sabroso, que repiquen los tambores. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. Arriba garganta mía, no me vaya a quedar mal, que llevamos 4 días y quedan 3 por terminar. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. Este golpe tan sencillo, mira, lo dedicaré a ese gran tamborero, el mudo del azulé. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. Ay, tamborero, cuando muera, Toca un golpe trancao. repícame los tambores, golpe trancao. que suenen de lo mejores, Un golpe trancao. que se escuchen por Toca un Burata, golpe trancao. que se escuchen Pantanemo, Toca un golpe trancao. pa' que vean los soldados, Toca un golpe trancao. como tocamos los negros. Golpe trancao. Ay, dale tamborero pa' mí, Toca un golpe trancao. ay, dale tamborero pa' Toca un allá, golpe trancao. como me suena sabroso, Golpe trancao. oye, como yo lo gozo, Golpe trancao. y todo el mundo lo baila, Golpe trancao. sabroso es en Burata, Golpe trancao. ahí toca un golpe, ahí toca un golpe, en Burata, en Pantanemo, sabroso toca, mira los negros, mira tambores, los tocan rico, ahí con el swing, quien lo cantaba, negro Martín, hay tamborero, repica el tambor, dime Joan. Para San Agustín y toda Caracas. Rico, habla, y los indios. Martín manda tambor. Ahí tocamos un golpe, ahí tocamos un golpe. En Burata, en Pantanemo, de pica rico, mira los negros, cuando lo bailan. Allá mi hermano, todo el mundo se queda loco, bailando rico. Estos tambores, estos sabrosos, y los mejores. Ay, mira negro, toca el tambor, que ya me voy. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera tócame un golpe trancao. Tamborero, palitero, campanero, cuando muera toca un golpe trancao. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Hoy es jueves 20 de octubre del año 2016, día en el que conmemoramos el 4º año del golpe de timón de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. ¿Y cuántos recuerdos aparecieron hoy
cuando acompañamos a nuestro presidente Nicolás Maduro, por allá, en la frontera del municipio bolivariano Libertador, la frontera oeste, con el estado Vargas, allá en Tacagua la Vieja, en la comuna donde el presidente lanzó su golpe de timón 2. ¿Cuántos recuerdos? Porque veníamos, ese 20 de octubre del año 2012, veníamos de la que fue la más dura campaña electoral que hayamos tenido en tiempos de revolución. Dura porque nuestro candidato, nuestro padre, nuestro líder, Hugo Chávez, sobreponiéndose a indecibles dolores físicos, sobreponiéndose además a la presión permanente, a la guerra psicológica, a los intentos no de doblegarlo a él, sabían que era imposible doblegar a Hugo Chávez, pero sí a los intentos de confundir al pueblo de Venezuela, de confundir por la vía de la mentira, por la vía de la manipulación. Vamos a ver algunas de las cosas relacionadas justo con eso, cómo se utiliza la mentira, la psicopatía, el comportamiento disocial para obtener provechos en una campaña electoral, aun cuando la derecha siempre ha tenido esa forma de comportarse en los eventos y campañas electorales. Si tuviéramos que resumir la actuación de la derecha venezolana a todo lo largo de su historia, cuando eran gobierno, cuando se robaban elecciones de forma consuetudinaria, y ahora cuando son y seguirán siendo por mucho tiempo oposición, ojalá que democrática, si tuviéramos que resumir su comportamiento en dos frases o dos palabras que lo definan, una es la persistencia, la compulsión a cometer fraudes electorales y fraudes de todo tipo también. Hoy vamos a hablar un poco de eso también, no tengan duda de eso. Y en segundo lugar, la utilización de la mentira, de la manipulación para obtener beneficios políticos. En ese golpe de timón de octubre del año 2012, recientemente, 13 días antes, habíamos obtenido una inmensa, una resonante victoria, la quinta victoria, dijo el presidente Maduro, hoy allá en Tacagua Vieja, la quinta victoria de nuestro presidente Hugo Chávez participando en eventos electorales. Yo humildemente me atrevo a agregar la victoria del 15 de febrero del año 2009, que fue la propuesta de enmienda constitucional que consagró la posibilidad de que los mandatarios electos por el voto popular pudieran reelegirse de forma indefinida. También fue una campaña caracterizada por la mentira, por la manipulación. Acusaron a Chávez de dictador, curioso y raro dictador, que él solo le ganó 6 elecciones y el chavismo, bajo la conducción de Chávez, les ganó 17 elecciones, 16 de 17 elecciones. Ya vamos para 20 elecciones, nosotros hemos perdido 2 elecciones solamente. Así que fraude y mentira son la moneda común de la actuación de la oposición venezolana. Y como estamos en los prolegómenos, en la antesala de la Navidad, en la antesala de las fiestas de la alegría, de la fiesta de la paz, de la fiesta del encuentro entre amigos, entre amigas, entre hermanos y entre hermanas, pues aquí está nuevamente nuestro hermano Martín Mata y su Tambor Show. Vamos a tener que invitar a Martín Mata como invitado permanente, por lo menos de aquí hasta que se acabe la Navidad en el mes de marzo del año 2017. Está decretada la Navidad en la política en el diván desde el mes de octubre, 20 de octubre, hasta marzo y más allá del año 2017. Además, Martín Mata es versátil, hoy trajo tambores, la semana pasada trajo salsa, jazz latino, y para la próxima semana lo comprometemos para que tenga una parranda navideña en todo rigor. Claro, él lo que hace es, me he dado cuenta, le cambia las camisas a los músicos y los instrumentos. Estoy sospechando que son 5 bandas con los mismos músicos, pero bueno, igual los tendremos para el próximo jueves también con la parranda navideña de Martín Mata y su Tambor Show. En todo evento humano, en todo evento social, porque lo social es humano, en todo evento cultural, porque lo cultural es eminente y profundamente humano, hay lo que en psicología, en psicoterapia sobre todo, y más aún en la psicoterapia de corte dinámico, llamamos el cierre. Cuando una relación termina, debe darse el cierre de ese proceso. Ese proceso pasa por pasar por el proceso del duelo, por elaborar ese duelo, por comprender bien las causas que generaron la ruptura,
por comprender un poco dónde se pudo haber corregido cosas. Y lo más importante es el planteamiento en el cierre de dejar atrás y seguir adelante en los procesos. Si es una relación de pareja, si es una relación laboral, si usted está en un momento dado, en un periodo de su carrera, usted se graduó de abogado, se graduó de médico, se graduó de ingeniero, se graduó en la misión Sucre, pues tiene que cerrar ya su fase, su etapa como estudiante y pasar a una etapa superior, o una etapa ulterior, para no decir superior. Pues hoy es la sesión de cierre del llamado referendo revocatorio. Nosotros hemos venido trabajando a todo lo largo de los jueves, al mismo tiempo que hemos venido desenmascarando algunos de los planteamientos de esta derecha fraudulenta y mentirosa, y también hemos venido siguiendo los pasos de un proceso que nació muerto. Hay que decirlo con toda responsabilidad y hay que decirlo con toda serenidad también. Realmente, ustedes, dirigentes de la derecha, más allá de lo que vayan a decir a sus seguidores, desde sus dos principios, el principio fraudulento y el principio mentiroso, pero más allá de eso, más allá de que cuando abran la nevera y vean la luz empiecen a declarar y cosas y las mentiras que le van a decir a las personas mañana, a los habitantes, a los venezolanos o a las venezolanas, cuando intenten confundir, cuando intenten mentir, cuando intenten tergiversar y torcer la verdad. Más allá de eso, ustedes saben que no había ninguna ni verdadera intención de convocar a ningún tipo de referendo revocatorio. Que aun cuando es un derecho consagrado en la Constitución, en su artículo 72, en la Constitución que redactó Hugo Chávez y que fue sometido al voto del pueblo venezolano, Constitución que Chávez defendió hasta con su propia vida, porque cuando fue secuestrado, en abril del 2002, fue secuestrado para derogar, como en efecto lo hicieron por escasas 36 horas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aun cuando es un derecho, es una opción a la que puede recurrir un grupo de venezolanas o un grupo de venezolanos. Esa opción tenía una ventana temporal, es decir, cumplido la mitad del mandato para el cual fue electo el presidente Nicolás Maduro para completar el mandato del presidente Chávez, ustedes hubieran podido solicitar inmediatamente la activación para que pudiera dar tiempo, si era esa su verdadera intención, de convocar a un referendo revocatorio. No lo hicieron. Dijeron que nos iban a tumbar en 6 meses, que iba a haber una autorrenuncia, una cosa muy curiosa, ¿no? Autorrenuncia. Nunca se parece mucho a una palabra que acuñó, un neologismo, así se llaman, que acuñó Carlos Andrés Pérez cuando habló del autosuicidio. No lo hicieron. No activaron ningún tipo de proceso porque ustedes lo que querían era, bueno, tumbarlo. Habían logrado tal nivel de confusión en la población a través de la guerra económica, a través de la mentira, a través de la tergiversación, que pensaban que estaban por tomar la colina por asalto. Resulta que en la supuesta colina por asalto lo que encontraron fue un mar de pueblo que se fue para las calles y que no ha dejado de estar en las calles para oponerse a la intención violenta del derrocamiento del gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moro. Es decir, la ventana cronológica, temporal, no la atendieron. Y después, tardíamente, en el mes de mayo, se lanzan con esa propuesta, que es una carta que tenían que mandarle al Consejo Nacional Electoral. Se equivocaron 5 veces mandando esa carta. Perdónenme el largo resumen, pero como estamos en la sesión de cierre del referendo revocatorio, pues parte del cierre pasa por elaborar el duelo. Y el duelo se elabora con conocimiento, con sentimiento y con emoción. Entonces, mandan una carta, se equivocan en el formulario de solicitud hasta 5 veces, hasta que el Consejo Nacional Electoral dice, mire, esto es lo que ustedes me tienen que mandar. Y así lo hace Capriles Radonsky. ¿Y por qué lo hace Capriles Radonsky en el mes de abril hasta mayo? Porque sencillamente notó, como en efecto ha ocurrido, que el liderazgo opositor ya no le pertenece. No hay una sola encuesta. Desde las encuestas, sin duda algunas manipuladas, que cualquiera puede hacer en el Twitter, hasta las encuestas con algún tipo de rigor científico que no señalen
que el dirigente opositor peor visto por las personas que votan por la derecha venezolana es Enrique Capriles Radonsky. Entonces él trata de levantar la bandera del llamado referendo revocatorio. Luego, en un proceso que era un proceso muy sencillo, 195.000 firmas debían ser recogidas. En ese proceso tan fácil, que además tenían 30 días para recabarlas, ocurre el más gigantesco fraude electoral que se haya perpetrado en la historia de Venezuela. Y lo hacen, primero por una tendencia a considerar que, bueno, que eso es, así somos los venezolanos. No, los venezolanos no somos así. Un grupo de venezolanos son así. Los que dirigían los destinos de este país en el pasado eran así. Pero si usted falsifica una sola firma para solicitar un referendo revocatorio en los Estados Unidos de Norteamérica, le meten 8 años de cárcel. Si usted se roba un voto o compra un voto en Suiza, la pena son 15 años de cárcel. Si usted vota por otra persona con una cédula falsa en Canadá, la pena son 11 años de cárcel. Y es una forma también de considerar despectivamente a los venezolanos, como alguna vez hemos presentado aquí lo que opina la señora D'Agostino o la señora Tintori. No, que los venezolanos somos flojos, que los chavistas somos sucios y que los venezolanos somos tramposos por naturaleza. No, ustedes son tramposos por naturaleza. Y entonces, pensando que a nadie le iba a importar, metieron 10.995 muertos a firmar. Metieron más de 3.000 menores de edad a firmar. Metieron 1.333 inhabilitados por haber cometido delitos graves. ¿Y ustedes pensaban que no íbamos a darnos cuenta que habían personas sentenciadas por narcotráfico, por homicidio, por estafa, firmando? ¿Ustedes pensaban que el pueblo de Venezuela se iba a quedar tranquilo con eso? No, el presidente Maduro nombró una comisión de verificación y fuimos conjuntamente con los testigos de la oposición a evaluar ese proceso donde tenían que recoger solamente 195.000 firmas. Pero como la intención no era convocar ningún referendo revocatorio, sino tumbarnos, que saliera Capriles, recogimos 3 millones, 4 millones, 10 millones, 80 millones, 400 millones, 7.000 millones, que son los habitantes del planeta Tierra, de firmas, entonces debieron meter los muertos. Debieron meter los menores de edad, debieron meter los inhabilitados políticos, y como pasapalo, se inventaron 9.300 cédulas. ¿Y ustedes pensaban que nos íbamos a quedar tranquilos con eso? Pues fíjense, llovieron. Nosotros, en efecto, como Comisión de Verificación de las Firmas, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia e introdujimos allí un amparo constitucional, que por cierto no ha sido contestado por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República. Pero las ciudadanas y los ciudadanos que resultaron vulnerados en derechos fundamentales, el derecho a la identidad. ¿Por qué si yo me llamo Jorge Rodríguez Gómez, cédula de identidad 6823952, va a venir otro ciudadano X a robarme mi identidad? Yo tengo derecho a mi propia identidad. Por usurpación de identidad. Personas doloridas porque familiares fallecidos utilizaron sus nombres, sus cédulas, para colocarlos en ese gigantesco fraude. Personas dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Trujillo, en Mérida, en Aragua, en Carabobo, que nos llamaban, pero ¿por qué aparezco yo firmando allí? Si yo soy concejal, o soy dirigente comunal, o soy dirigente de un comité de tierra urbana. Y nosotros a todos los que nos llamaban, les decíamos, bueno, usted tiene derecho a ir a los tribunales. Y más de 8.300 querellas fueron introducidas ante 23 tribunales de Estado en Venezuela. ¿Y ustedes pensaban que la gente no iba a exigir que se le respondiera? Pues hoy se comenzó a hacer justicia. Y tribunales de los estados
Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure, hasta ahora, han señalado y han enviado al Consejo Nacional Electoral una sentencia que se llama cautelar, que lo que hace es proteger los derechos vulnerados de alguna persona o de algún grupo. Y les dice, pospongan, detengan el proceso de recolección de firmas, porque aquí estamos en presencia, estamos nosotros estudiando, evaluando un gigantesco fraude que se cometió. Y le exige al Consejo Nacional Electoral también, bueno, que lleve al estado anterior. Por eso el presidente Maduro decía hoy, mire, cuando el referéndum del presidente Chávez repararon 3 veces. En este caso concreto, en aquella oportunidad era muy difícil detectar el fraude. Ahora fue muy fácil. Ahora bastó con chequear la cédula de identidad, chequear las huellas, chequear las firmas. Sin contar que de los supuestos 3 millones, etcétera, 1.900.000, etcétera, jamás supimos cuál era el número, porque inventaron 5 y 6 números. Pero 605.000 de esas personas no aparecieron. Nunca se presentaron a validar su huella ante el Consejo Nacional Electoral. Esa es la verdad. En consecuencia, se detuvo hoy el proceso. Se pospone hasta tanto se resuelve ese asunto. Si quieren recoger el 1%, bueno, no sé, eso es algo que no entra dentro de mi opinión o dentro de mi real saber y entender. Eso es problema de otros, eso es problema de ellos. Este 1% está profundamente manchado de fraude, de mentira. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo va a activarse un derecho de la Constitución? Por la vía del fraude y de la mentira. ¿Una persona tiene derecho al libre tránsito? Sí. Si una persona tiene un derecho a un porte de armas, sí. Pero si esa persona utiliza esa arma y la acciona contra otro ser humano, está cometiendo un homicidio, es decir, un delito. Los venezolanos tenemos derecho a activar referendos revocatorios de los mandatos de cualquier persona electa por el voto popular. Sí. Por cierto, somos una de 3 constituciones en el mundo que contemplan la posibilidad de la revocatoria del mandato del presidente de la República. Imaginemos al dictador Temer convocando un referendo revocatorio de su mandato. Imaginemos al destructor de países, al triturador de países, Mauricio Macri, convocando un referendo revocatorio de su mandato en su país. ¿Por qué no lo convoca? Porque no existe la figura. Así que no se metan en lo que no saben, en lo que no conocen y en lo que no les importa. Imaginemos, por ejemplo, que el narcotraficante Castés pudiera convocar un referendo revocatorio del mandato en su país. ¿Por qué no lo convoca? Porque no existe la figura en Paraguay. Hasta hace poco, ustedes no sé si lo saben, Horacio Castés no podía entrar a los Estados Unidos de Norteamérica porque tenía prohibición de entrar a los Estados Unidos de Norteamérica porque estaba siendo investigado por narcotráfico en su propio país, Paraguay. En fin, este largo resumen es para iniciar la sesión de cierre en la política en el diván de un intento de activación que murió al nacer. No lo mató el presidente Nicolás Maduro, no lo matamos los chavistas. Los mataron quienes recurrieron a la mentira, al fraude, al destiempo, a la creencia prepotente de que si a mí me da la gana, aquí tiene que haber un referendo revocatorio. No. Si a ti te da la gana, no. Si haces una pataleta, Capriles, no hay problema. Toda pataleta lo único que necesita es tiempo para curarse. Y lo que nos corresponde a todas y a todos es frente a este reclamo de justicia que fue atendido por los tribunales de Venezuela, es acatarlo. Como acató Chávez aquella barbaridad que ustedes hicieron, que le dieron un golpe de Estado, que le secuestraron,
que intentaron asesinarlo, que se soplaron los poderes públicos el mismo día. Y después vino el Tribunal Supremo de Justicia, comprado. Sabemos, todo el mundo sabe quién fue que llevaba la plata a los magistrados, cómo los compraron, cuáles eran los secretos que les conocía Luis Miquelena a esos magistrados. Y dijeron que no se había perpetrado un golpe de Estado en Venezuela en abril del 2002, sino que los militares estaban preñados de buenas intenciones. Así que en esta sesión de cierre, lo que nos queda es dejar ya este proceso, al menos en esta etapa, pues. Si ellos quieren volver a recoger sus firmas, bueno, eso no es un problema que a nosotros nos competa. Con serenidad, con acatamiento de las leyes y los tribunales de la República, como hizo Chávez. Miren. El Tribunal Supremo, Borges, tú tienes que recordar, decidió que aquí prácticamente no hubo golpe de Estado, pues. Ahí está escrita la decisión. ¿Qué fecha fue esa? 14 de agosto. Ese día pudo haber estallado en Venezuela una guerra civil o algo grave, pues. Pudo haber estallado la violencia, pues. Cuando el tribunal, valiéndose algunos sectores de algunos mecanismos y argucias, recusaron al doctor Iván Rincón y lo sacaron del juego, recusaron al doctor Iván Mora y lo sacaron del juego y lograron una mayoría por un voto circunstancial. Y con esa mayoría, incluso amenazando a algunos magistrados, comprando a otros con mucho dinero, la burguesía y los golpistas lograron aquella decisión, que dice, entre otras cosas, textualmente, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no estuvo secuestrado, sino que estuvo custodiado por un grupo de militares preñados de buenas intenciones. Eso ocurrió aquí. Y amarrar mis demonios internos y recordar que soy el presidente de la República, que soy el jefe del Estado, que soy un estadista. Y llamé al pueblo a respetar la decisión del máximo tribunal. Acuérdense de eso los que no se acuerdan. Y vaya que fue grave aquello. Vaya que fue mucho más grave. Eso sí fue grave de verdad. Pero yo respeté aquella decisión y la hice respetar. Eso sí fue grave de verdad. Y Chávez, como un estadista, y los chavistas, como un pueblo digno que somos, nos tragamos ese sapo. Que cada quien se trague el sapo que le corresponda. Porque hoy se comenzó a hacer justicia, por eso hemos titulado el programa de hoy la sesión de cierre del referendo revocatorio. Comuníquense con nosotros a través de las cuentas Twitter, @politicadiván, @JorgeRPSV. Este es el programa número 41 de la política en el diván. Ya regresamos. ¿Para usted qué es el fraude? El fraude es un engaño. Eso así sencillito. Engañar a cualquier persona o cometer uno mismo engaño contra otra persona. Es fraude. El fraude es cuando las personas proceden en forma truculenta, muy usual en estos países. El fraude puede ser que te digan alguna mentira. El fraude es un delito. Algo demasiado incómodo, porque fraude, bueno, ya es como andar así con lo negativo, con la mentira. El fraude es un acto que se comete cuando se quiere hacer llegar a un acuerdo entre personas y una de esas personas rompe las leyes. Gracias a Dios que el pueblo de Caracas, y me atrevo a decir que el pueblo de Venezuela están bien claros acerca de qué está encerrado en la palabra fraude y que además eso forma parte de la cotidianidad
del accionar de la derecha venezolana. Compra de votos, muertos firmando. Miren, cuando yo llegué al Consejo Nacional Electoral, había un terminal de computadora que estaba directamente conectado al CEN de Acción Democrática y otro terminal conectado a la Casa Nacional de Copey. Lo que allí había eran los registros electorales. Cuando había elecciones en la Cuarta República de Venezuela, ese año la mortalidad bajaba. ¿Ustedes saben por qué? Porque toda persona fallecida forma parte de una estadística, es decir, un registro que se llama certificado de defunción, y ese certificado de defunción pues queda registrado por el Ministerio, en aquel momento se llamaba Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. ¿Qué hacía el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en esos años electorales? Pues no entregaba los certificados de defunción al Consejo, en aquella oportunidad se llamaba Consejo Supremo Electoral. Por cierto, tienen una tradición de presidentes en el Consejo Supremo Electoral que les gustaba mucho, mira, con hielo. Y entonces, al no entregar esos registros electorales, ¿qué pasaba? Pues que los muertos votaban, como en esta oportunidad los muertos firmaron. Antes de continuar en este proceso que hemos llamado, en esta sesión que hemos llamado sesión de cierre del referendo revocatorio, hoy los tribunales de la República hicieron justicia y al hacer justicia pues cerraron este proceso que además necesita que se repare a las víctimas del fraude, a aquellas personas que se usurpó la identidad, que se repare a aquellas personas que tienen un ser querido fallecido y que lo pusieron a firmar, a aquellos padres o representantes cuyos hijos, siendo menores de edad, aparecen firmando en este proceso que la MUD dijo que habían, ellos lo dijeron, a confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. O como Chacumbele, ellos mismitos se mataron. Hay videos, infinidad de videos, de Capriles, de Chuo Torrealba, diciendo que ellos habían verificado firma por firma. Y si verificaste firma por firma, ¿por qué aparecen 10.995 personas fallecidas firmando, Capriles? ¿Por qué aparecen más de 9.000 cédulas falsas, inexistentes? ¿Por qué? Es decir, tú eres responsable de ese fraude. También hay que reparar todos los gastos en que incurrió el Consejo Nacional Electoral para el proceso de verificación de las huellas y 600.000 personas no aparecieron. ¿A quién se le cobra eso? Ah, bueno, a aquellos que organizaron este gigantesco fraude. Pero antes de ir a la sesión de cierre, queríamos hacer dos pequeños experimentos. Mi hermano Diosdado Cabello ayer mostró, hoy más que nunca va a decir Diosdado que la política en el diván es el encarte con el mazo dando, pero yo, que aunque Diosdado dice que no, sí veo su programa cada miércoles, me fijé en algo que me pareció muy interesante. Diosdado presentó un video de la señora Tintori. Vamos a verlo y después explicamos un poco la psicopatología encerrada en ese video. De mala fe, con una doble cara, con saña en contra de mi esposo. Pero, o sea, cuando montemos la campaña, o sea, prepararnos para que tú dejes, ¿no? Cuando se esté, pero que está todo rueda de prensa con la foto del tipo en redes, ¿sabes? De pero foto y ese no se va a nada. Cuando tú pongas en Twitter la foto del tipo, cuando pongas en Twitter la foto del tipo, cuando montas y cosas, lo que te quiero decir es que vayamos montando todo lo que es la estrategia comunicativa. Es el hombre que se llevó personalmente a mi esposo en su carro para encarcelarlo en la cárcel de Ramo Verde. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López y el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia
para resguardar la seguridad de Leopoldo, y así fue. Resguardaron la seguridad de Leopoldo desde el lugar de la Plaza Orión hasta el Palacio de Justicia. Ese hombre que no cree en el debido proceso ni en los derechos de nadie. Ya están esposando al exministro del Interior y Justicia, está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Alcalde, cuéntanos un poco acerca de la detención del capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior, en qué circunstancias, qué cargos se le imputan. Allí, aproximadamente a las 10 de la mañana, un vecino hizo una llamada telefónica, me llamó y me comunicó que tenía información cierta de que aquí había entrado Rodríguez Chacín a las 4 de la mañana. Es ese hombre que bajo la oscuridad de la noche se metió en mi casa y la de mis suegros. Todo esto sin orden de allanamiento, intimidando, con encapuchados y armas largas. Llegamos los dos alcaldes, estaba el alcalde Enrique Caprila y mi persona, y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero. Y forzó a que funcionarios a su cargo intimidaran a mis hijos, agredieran mi privacidad y revisaran cuarto por cuarto. No había más nadie en el apartamento, se procedió a revisar todo el apartamento y no había más nada. Y revisaran cuarto por cuarto. Se procedió a revisar todo el apartamento y se procedió a revisar todo el apartamento. Falsamente habla de paz, mientras ordena violencia. A los jóvenes universitarios, el llamado es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Falsamente habla de paz, mientras ordena violencia. A que articulen mecanismos no pacíficos, a que articulen mecanismos no pacíficos, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Falsamente habla de constitución cuando es el primer violador de derechos humanos. Y bueno, se nos pasó la mano, la toco y estaba fría, y él me dijo que me quedara tranquilo, que no íbamos a picar a la verdad, y que saliéramos tranquilos como si nada, y no había pasado nada. Cuando es el primer violador de derechos humanos. A picar a nada de verdad, a picar a nada de verdad, a picar a nada de verdad, a picar a nada de verdad. Bueno, sí, Diosdado, sí somos un encarte porque eso es un video que hace una especie de resumen de algunos de los temas que hemos trabajado aquí en la política en el diván, desde el trastorno disocial de personalidad, el trastorno psicopático de personalidad, la mentira patológica. Yo creo que más allá de su egolatría y más allá de sus ambiciones políticas, en el caso de la señora Tintori hay una práctica permanente, además de otras prácticas, pero hay en este caso una práctica permanente de la mentira patológica. Pero aquí estamos en presencia de un mecanismo psicológico, es un mecanismo de defensa primitivo, que se llama la proyección. La proyección es el mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas los propios motivos, deseos o emociones. Es una forma de ocultación involuntaria e inconsciente de su vida psíquica. Y luego vienen algunas consideraciones teóricas, pero realmente proyección es cuando uno aumenta unos kilitos y ve a una persona, un amigo, y dice, chamo, estás gordo. Eso es una proyección. La proyección es cuando una persona está asustada en una película de terror en el cine y le dice a la pareja que tiene al lado, ¿estás asustada? Eso es proyección. Y la proyección se organiza alrededor de un mecanismo psicológico primitivo, ya voy a explicar un poco lo del mecanismo psicológico primitivo, que se denomina identificación proyectiva. Esto lo acuñó una psicoanalista que se formó sobre todo con el estudio de las primeras etapas del desarrollo psicoevolutivo, la inglesa Melanie Klein, que sobre todo estudió niños desde el nacimiento, sus reacciones, sus actitudes, cuando lloraban, cuando tenían hambre, y después el crecimiento y cómo los elementos de su condición infantil después se iba repitiendo en la edad adulta. Y la identificación proyectiva, ¿cómo se los puedo explicar? Cuando un niño nace, no tiene noción de su propia completud. Es decir, un niño no se reconoce como todo un cuerpo,
con un cerebro, no, sino que se representa a sí mismo por partes, la parte de las manos, la parte de los pies, la parte que mira, porque como tiene todavía en proceso de formación sus sentidos, entonces él no puede verse de forma completa. Y tampoco ve de forma completa el exterior. Un niño no puede entender, por ejemplo, que la mamá está en el cuarto y lo carga y después lo pone sobre la cama y se dirige al baño. Él no puede entender que la mamá fue al baño, sino que dice, mi mamá se desapareció, mi mamá se murió. Y a partir de una serie de mecanismos psicológicos complejos que describió Melanie Klein, el niño, como le resulta muy angustiante eso de que la mamá se fue o de que tiene hambre, no es que tiene hambre, es que siente que se va a morir. Y de hecho, así fue catalogado por Melanie Klein, lo llamó ansiedad de muerte. Como eso es muy angustiante, el bebé, muy pequeñito, pica los objetos y convierte un objeto en bueno, la teta que te da la leche, y otro objeto en malo, la que yo tengo hambre y no me dieron leche. Aunque sea la misma persona, claro, después lo va a integrar. En el desarrollo psicoevolutivo lo integras y te das cuenta, pues, de que es tu mamá, es la misma persona, la que te da de comer y lo llamaste objeto bueno, y la que está calentando el tetero y entonces es el objeto malo. Son mecanismos de defensa muy primitivos. Entonces, la identificación proyectiva, que es lo que le pasa a la señora Tintori con Diosdado, es que siente que es el objeto que desearía tener, es el objeto que desearía ser. Y como no lo tiene, entonces lo ataca para destruirlo. A eso se refiere a Melanie Klein cuando habla de la identificación proyectiva. No sé si me expliqué bien, de todos modos, para el próximo Política en el Diván podemos trabajarlo un poco más. Entiéndase, además, que cuando se genera el aparato psíquico, se genera con todos los elementos del aparato psíquico. El yo, pequeñito, débil, el ello, grandote en el bebé, el super yo, incipiente, formándose, alguna gente le llama el super yo sádico, en el caso de los bebés, en el caso de los recién nacidos, en el caso de los niños muy pequeños, pero eso va trabajándose y evolucionando. Cuando una persona, por alguna situación de trauma, no estoy al cabo de saber qué fue lo que pasó allí, cuando una persona se queda pegada con los mecanismos de defensa muy primitivos como la proyección y la identificación proyectiva, pues quiere decir que tiene un desarrollo psicoevolutivo muy frágil. ¿Cómo va a decir la señora Tintori que Diosdado, torturador, si su propio marido reconoció que él se metió, que golpeó a Rodríguez Chacín, si convocó a la violencia, si convocó a la muerte? Si Pérez Venta fue jefe de seguridad de Leopoldo López y resultó que era un descuartizador, un asesino, un violador. ¿Cómo va a decir que se metió en su casa si ella fue la que lo invitó? Porque una persona, algunas veces sabrá, ojalá bien pronto, quién era el que estaba planificando el asesinato de Leopoldo López. Y fue tal la prueba que Diosdado le presentó a la familia de Leopoldo López y a Lilian Tintori, que ellos más bien le pidieron a Diosdado que los ayudara para que eso no ocurriera. Entonces, este video es excelente para mostrar este mecanismo muy primitivo de defensa que se llama proyección e identificación proyectiva. Pero hicimos otro experimento, porque realmente la situación de fragilidad del lóbulo frontal del señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, que a cada rato me insulta. Yo no tengo por qué insultarlo, además usted es una persona que de verdad tiene mucha fragilidad a nivel de su desarrollo del lóbulo frontal. Yo lo único que he dicho es que quisiera ver una resonancia magnética de su cerebro. Más allá de eso, usted puede seguirme insultando, pero fíjense, hicimos un experimento. Como la misoginia es una característica, esos arranques de ira son característicos de los cuadros psicóticos en la tercera edad, y la misoginia y toda esa cantidad de barbaridades que dicen en contra de la mujer venezolana, hicimos un intento, porque además él insulta a la mujer, pero resulta que tiene una esposa, nació de una madre, y tiene una esposa que, bueno, que está ahí al lado de él, y que de algún modo también es receptora de los insultos que él hace contra la mujer venezolana, porque entiendo yo que su esposa es venezolana también. Y tomamos a un grupo de mujeres venezolanas y le mostramos algunos videos de Ramos Alup. Miren cuál fue la respuesta, sobre todo fíjense la expresión facial de las mujeres. Son
vagabundería de esta cínica. Las sandeces de esa señora. Estúpida, fallida, ridícula, ignara, torpe. Me produce una hipersecreción hormonal que no me permite pensar ni decidir con equilibrio. Esta manada de coños de madre que nos gobierna. Por eso es que yo digo que los malvivientes de este gobierno no pueden haber sido paridos por ninguna mujer. Son, como yo les digo, huevos de tierra. No estoy de acuerdo con eso. Generaliza y habla del pueblo como barbarie, pues no lo consigo, en mi mente no cabe que lo traten a uno de esa manera. Estamos claros y es innegable que no es lo correcto. No está ofendiendo a todas las mujeres venezolanas y eso es imposible porque nosotros sí nacimos de una mujer. Pienso que es un misógino, que no gusta de las mujeres. Puede ser un tono altivo, pero es un tono tibio completamente. ¿Cómo no expresarse así si tenemos 17 años muriéndonos de hambre? Yo no estoy de acuerdo, yo rechazo categóricamente cualquier participación con un tono violento. ¡La manada de coños de madre que nos gobierna! Fíjate, hasta este muchacho opositor que tiene 17 años muriéndose de hambre, le dice, y no sé cómo habla y cómo estudia y cómo camina por el Boulevard de Sabana Grande, por eso fue en el Boulevard de Sabana Grande, le dice a Ramalu que no está de acuerdo con ese tono violento que él utiliza. Ya regresamos a su programa La Política en el Diván. La MUD pinchó y falsificó más de 2.400.000 firmas. Dale un parado al fraude. Bueno, hermanas y hermanos, estamos casi en el final de esta sesión de cierre del referendo revocatorio. Ya hemos esgrimido todos los elementos que le pueden permitir, sobre todo a estos dirigentes de la derecha, aun cuando recurran a mecanismos de defensa psicológicos muy primitivos, bueno, a pasar la página y a entender que las cosas en la vida tienen consecuencias, y sobre todo las cosas en la vida de adultos. Pero para que no se nos quede nada en el tintero, yo quiero darle dos conceptos solamente para que ustedes lo analicen, y ustedes opinen, y ustedes discuten, y ustedes reflexionen, y también saquen sus propias conclusiones. Trastorno disocial de la personalidad. Concepto, Martín Mate, escucha esto. Concepto de trastorno disocial es un conjunto de comportamientos que evolucionan con el tiempo y se caracteriza por comportamientos en contra de la sociedad que violan los derechos, normas y reglas adecuadas para la edad. ¿A qué se les parece? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno disocial de la personalidad? Comportamiento agresivo y destructor, ¿a quién se les parece? Falsedad y engaño, señora Tintori, ¿a quién se les parece? Violación de reglas y derechos, Capriles Radonsky, ¿a quién se les parece? Por ejemplo, faltar a clases sin justificación, pasar la noche fuera de casa a pesar de la negatividad de los padres, o poner a 10.995 muertos a firmar para autorizar un partido a que convoque a un referendo revocatorio, o poner 9.300 cédulas falsas, o poner 3.000 menores de edad a firmar, o poner a más de 1.300 personas inhabilitadas por haber cometido delitos graves. Afortunadamente, en Venezuela hay justicia. En Venezuela hay un sistema de justicia, hay un poder judicial y hay tribunales que atendieron las querellas, que atendieron las exigencias de justicia que hicieron miles de venezolanos en más de 8.300 querellas. No sé si tenemos tweets el día de hoy, señor Pablo. A ver. @CSRojo. La institucionalidad resplandece con el vigor de la constitución más democrática del mundo, pone orden y el referendo fraudulento no va. Esta es la sesión de cierre del referendo revocatorio, aun cuando ocurre también en la práctica psiquiátrica que si fuera necesario podemos convocar a 2 o 3 más sesiones de cierre. Esperamos que con esta sea suficiente. @Zapcan. La oposición sigue con la terquedad de pensar que el pueblo es pendejo, que no piensa, que ilusos.
@L_Luisandel. Ya basta de que estos burguesitos solo citen las leyes cuando esta les favorece, de lo contrario patalean. Miren esto, se me había olvidado. Tienes razón. Miren. Donald Trump. Aceptaré el resultado electoral si gano. ¿A quién se les parece? Los únicos resultados electorales que ha reconocido Ramos Alup y Capriles Radonqui es cuando han resultado electos o diputado o gobernador el señor Capriles. Aunque hay que decirlo, en el año 2012 reconoció el resultado donde Chávez le dio la paliza del siglo, el 7 de octubre del 2012. La oposición, @Maricés Calona. La oposición estaba clara de su fraude porque su actuación siempre estuvo marcada por la amenaza y la imposición a lo arrecho. Eso es verdad, pero también no son los únicos arrechos, no pueden pensar que son los únicos arrechos, no pueden pensar eso. Es que ustedes no pueden pensar que ustedes son los únicos que saben, los únicos que existen, los únicos que leen, los únicos que revisan, los únicos que estudian. Es más, puede ser que ustedes sean en el fondo bastante brutos. Puede ser que sean bastante ineptos. Puede ser que sean bastante flojos. Por ejemplo, la nota de constitucional, Pablo, de Capriles, del primer año, no aparece. Y mira que la hemos buscado. Parece que lo graduaron sin que haya aprobado Derecho Constitucional 1. @Germán Landa 1. La Tintori no puede ser demandada por difamación. Tanta mentira, tanta infamia, eso no se paga. Tiene razón. Es que es una persona que recurre a la mentira permanente, a la mentira compulsiva. Claro, ella puede aducir que su estructura de personalidad recurre a mecanismos de defensa primitivos y probablemente un juez en ese sentido le exonere. Siguiente, @Isaura Venezuela. Ahora como revocatorio no hay, van a empezar con el temita de los presos políticos. Cuando no logran una cosa, agarran otra. Eso también es verdad. Hermanas y hermanos, hemos llegado a la sesión de cierre del RR aquí en el programa 41 de la política en el diván. Como hay vacación en la política, como hay Navidad en la política en el diván desde octubre hasta marzo, lo dejamos con Martín Mata y su Tambor Show pendiente, que la semana que viene un grupo de parranda, viene Martín Mata también. Si ven a los mismos músicos con instrumentos diferentes y ropa diferente, es que algo está pasando con Martín Mata y su Tambor Show. Y la canción Sun Tzu. Los quiero mucho, un gran abrazo. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, Pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, repica los tambores que el negro lo quiere ver. Repica los tambores, lo quiero ver. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Mi papá también cantaba, mi mamá lo perseguía. Mi padre también cantaba, mi mamá lo perseguía. Por eso que Martín Mata te canta todos los días. Por eso Martín Mata canta todo el día. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Repícame los tambores que se escuchen el día. Repícame los tambores que se escuchen el día. Para que vean los soldados que esta rumba está prendida. Para que vean los soldados, la rumba está prendida. Sun, 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 ba, ba, Sun, 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 ba, ba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Ay, pájaro lindo, sun, sun, pájaro lindo, sun, sun. Repícame tamborero, pájaro lindo, sun, sun. Repícame al mundo entero, pájaro lindo, sun, sun. Que se escucha en Venezuela, pájaro lindo, sun, sun. Como lo toca este negro, pájaro lindo, sun, sun. Ay, pájaro lindo, ay, pájaro lindo,
Sun, 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 babae. Sun, 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 babae. Pájaro lindo de la madrugada. Pájaro lindo de la madrugada. Ludico, para San Agustín y toda Venezuela. Una bulla Venezuela. Ay, Jesús se ha prendido la candela. Olole, lole, lole, lola. Y ay, Jesús no puedo apagar la llama. Olole, lole, lole, lola. Ay, tonto, malembe, tira con la colora. Tonto, malembe, tira con la colora. Ay, tonto, malembe, repícame los tambores. Tonto, malembe, tira con la colora. Y ay, malembe, 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 ay, malembe. Y ay, malembe, repícame los tambores. Ay, malembe, que se acabe de romper. Ay, malembe, ay, malembe, ay, malembe, ay, malembe. ¡Fuera! 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 ¡Sale de aquí! ¡Fuera! ¡Sale para allá! ¡Fuera! ¡Sale para rico! ¡Fuera! ¡Sale para rico! ¡Fuera! ¡La puerta! 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 ¡Kikiriki! ¡El gallo! ¡Kikiriki! ¡El gallo! ¡Guau, guau, guau! ¡El perro! ¡Guau, guau, guau! ¡El perro! ¡Miau! ¡El gato! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Coin, coin, coin! ¡Cochino! ¡Coin, coin, coin! ¡Cochino! ¡Coin, coin, coin! ¡Cochino! ¡Y esa bucha es mío! ¡Y esa bucha es mío! ¡Bomba que bomba y bomba! ¡Bomba que bomba es! ¡Que bomba viene! ¡Que bomba es! ¡Que bomba va! ¡Que bomba es! ¡Una bulla Venezuela! ¡Cachita, caramba! ¡Me picó una oreja! ¿Y dónde, cachita? ¡Detrás de la oreja! ¡Cachita bailando! ¡Me picó una oreja! ¿Y dónde, cachita? ¡Detrás de la oreja! Permiso para poder terminar. Permiso para poder terminar. Pero cachita, caramba. Me picó una oreja. ¿Y dónde, cachita? Detrás de la oreja. Cachita llorando. Me picó una oreja. ¿Y dónde, cachita? Detrás de la oreja. Permiso para poder terminar. Pero permiso para poder terminar. Pa, 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 pa. Nosotros los infortunados hemos llegado tarde y suplicamos que nos dejen cantarle una rumba y luego nos largamos. Nosotros los infortunados hemos llegado tarde y suplicamos que nos dejen cantarle una rumba y luego nos largamos. Kimara, kimara, kimamba, kimara, kimara, kimamba. Kimara, kimara, kimamba, kimara, kimara, kimamba. La rumba me está llamando. Pongo, dile que ya voy. Sabara papá, que me espere un momentico mientras suena mi tambor. Suena rico con mucho swing, porque yo vengo de San Agustín y el negro que está cantando lo llaman el negro Martín. Kimara, kimara, kumba, kimbamba, kimara, kimara, kumba, kimbamba. Ay, kimara, 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 kimba, kimara, kumba, kimara, kimbara. Kimara, kimara, kumba, kimbamba, kimara, kimara, kumba, kimbamba. Kumba, kimara, kimara, kimbamba, kimara, kumba, kimbamba, kimara, oh, kimbamba, kimara, ay, dale el cuero, ay, cómo es, kimara, ay, dale, dale, una bulla, mi gente. Martín mata tambor. Para Venezuela, San Agustín.